Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a estas noticias. Comenzamos, Jorge, con los titulares. Netanyahu no adelanta elecciones y consigue el apoyo de la coalición, acaparando los ministerios de Defensa y Exteriores. Diplomáticos egipcios hablan de avances significativos en el intercambio de prisioneros entre Hamás e Israel. Francia refuerza vínculos políticos y de inteligencia con Hezbolá e Irán por intereses petroleros. Detenidos en Argentina 2 hermanos acusados de vínculos con el movimiento terrorista Hezbolá. Estos son los asuntos de hoy. Volveremos después en la segunda parte con la agenda cultural. Ahora les hablamos del ministro de Educación israelí y líder del Partido Religioso Nacional Abait HaYehudi, Hogar Judío, Naftali Bennett, que anunció que no renunciará al gobierno, a pesar del ultimátum que había proclamado, según el cual solo el cargo de ministro de Defensa impediría que abandonara la coalición. Él comentó: si el primer ministro es serio en sus intenciones, retiramos todas nuestras exigencias políticas y nos ponemos a disposición para ayudarlo en la enorme misión para que Israel vuelva a triunfar. Bennett había cuestionado el discurso previo del primer ministro Benjamin Netanyahu, que expresó que Israel se encuentra en una situación altamente sensible en materia de seguridad. La ministra de Justicia, Ayelet Shaked, del mismo partido, explicó que la decisión puede perjudicarnos a nivel personal, pero decidimos actuar con responsabilidad nacional. El partido Abait HaYehudi seguirá siendo el oxígeno del gobierno. Sí, realmente todo el mundo se pregunta qué va a pasar. Ya hemos analizado parte de esta cuestión el mismo fin de semana con Marcelo Kisilevsky, cuando parecía que sí iba a haber convocatoria de elecciones por las presiones justamente de este partido Abait HaYehudi, que tras la marcha del partido Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman, pues pretendía ocupar la cartera que quedaba de defensa. Ahora no solamente que no se van de la coalición, sino que admiten que Netanyahu se quede, un caso excepcional y nunca visto en la historia de Israel, no solamente como primer ministro, sino con los 2 ministerios más importantes prácticamente, que son los de Defensa y Exteriores. Sin olvidar que alguna vez él, antes de ser primer ministro, fue también ministro de Economía del país. O sea que prácticamente está en todos los saraos, como quien dice. Hay algo que evidentemente está detrás de todo esto, porque hoy en día se ha medido un índice de impopularidad creciente por Netanyahu, especialmente desde la derecha israelí, que ven como una señal de debilidad este cese del fuego alcanzado con Hamás, pero yo creo que detrás de todo esto se esconde unas negociaciones en marcha que son las que habrían impedido una operación de mayor alcance y que también podrían traerle a Netanyahu la gloria que haya perdido durante esta semana. Según altos diplomáticos egipcios, estaría produciéndose un avance significativo en las negociaciones para el canje de prisioneros entre Israel y el grupo terrorista Hamás, aunque tanto las fuentes israelíes como las de Hamás lo desmienten. Según el informe, el mediador alemán Ernst Orlow visitó en secreto la zona y estableció contactos entre las partes tras largos meses de estancamiento. Siempre, según esa fuente, Israel estaría dispuesto, en principio, a aceptar como condición para renovar las negociaciones la excarcelación de todos los terroristas presos que fueron liberados en el canje por Shalit en 2011 y que fueron detenidos nuevamente. Hay que señalar que se trata de algunas decenas de presos. Las fuentes egipcias también sostienen que hay una relación muy importante entre el canje de prisioneros y el cese del fuego en Gaza, de tal manera que la calma en la franja será la base para una negociación seria para el intercambio de prisioneros. A esto me refería con el comentario de la noticia anterior. Puede ser de que en este caso pues se estuviera trabajando de forma
con bastantes garantías de que el canje de prisioneros saliera adelante. No olvidemos que Israel tiene reclama de Hamás los cuerpos de 2 soldados muertos, con la presión que las familias han tenido durante estos años desde el operativo en 2014 para que se lleve a cambio. Y por otra parte, claro, después del intercambio de más de 1.000 prisioneros por Gilad Shalit, el soldado secuestrado 5 años por Hamás, pues incluso se proclamó una ley para impedir o prohibir que haya intercambio de que se suelten prisioneros, pero parece que por esta vía de que no se produciría en realidad un intercambio por prisioneros, sino por aquellos que ya habían sido liberados y que fueron detenidos nuevamente, que no son unas cantidades muy grandes, pero por allí podría ser, y este sí sería un logro que la sociedad israelí seguramente estimaría. De todas maneras, la situación política hoy en día en Israel está bastante alborotada, porque todo el mundo opinaba que finalmente Netanyahu iba a convocar elecciones, que no iba a soportar una coalición de solo 61 de 120 diputados en la Knesset, y se atreve a seguir en ella. Posiblemente haya otras fuerzas políticas que se estén moviendo para lograr un bloque de oposición, porque el propio Partido Laboralista, el Mahane Tzioni, que se había unido con Atnoa de Tzipi Livni, no pasa por su mejor momento bajo el liderazgo de Gabay. Yair Lapid, aunque crece en las encuestas, solamente lo hace justamente a cargo de los que desertan de la formación laborista. En cambio, dentro de la derecha que gobierna, pues si hay algún movimiento es un desplazamiento desde lo que podríamos llamar una especie de centro-derecha, que sería el Likud, hacia posiciones más extremas como Abait Yehudi, siempre con la incógnita de hacia dónde se volcarían los partidos religiosos que tienen generalmente la llave del gobierno. Lo que sí está claro es que si hubieran unas elecciones inmediatas, pues en este momento no hay ningún candidato que tendría más posibilidades de recibir una mayoría, aunque exigua, que Netanyahu. Todavía ni dentro de su partido ni dentro de la oposición ha surgido un líder lo suficientemente carismático para liderar un nuevo proyecto político. El 26 de octubre de 2018, una delegación parlamentaria francesa que representa el Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Francia y el Comité de Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado francés se reunió en Beirut con miembros del Parlamento del Líbano, incluido un parlamentario de Hezbollah. 3 días después de la reunión, un periodista libanés criticó a Francia en su columna en un diario opuesto a Hezbollah, en el que argumentaba que Francia está reforzando sus vínculos políticos y de inteligencia con Hezbollah por razones económicas, principalmente debido a los intereses de la petrolera Total en el Líbano. También señaló que Francia mantiene una cooperación de inteligencia y seguridad, tanto con Hezbollah como con Irán, e incluso argumentó que las relaciones entre Francia y Hezbollah están ahora en un nivel de coqueteo recíproco. Sí, esto es realmente muy preocupante, porque Francia sabemos que es uno de los países que lideran la Unión Europea, más todavía después de la salida en falso o no en falso del Reino Unido, pero junto con Alemania, Francia son las dos locomotoras, y si ellos se inclinan a un acercamiento tan sensible o cercano o coqueteo hacia Irán y su delegación que es Hezbollah, aunque solo sea aparentemente en el terreno político a través del Líbano,
pues vamos a tener un problema, porque entonces habría un eje que se completaría también con Rusia, con la Rusia de Putin, Irán, Hezbollah, Siria y Francia metidos todos en el mismo saco. Y yo no sé si, como siempre pasa o siempre ha pasado en los últimos, no quiero aventurar mucho, pero por lo menos 60 años, que España, las relaciones exteriores van a rebufo de Francia, pues que nosotros también como país nos veamos atraídos o arrastrados a una situación de vinculación con un grupo terrorista como es Hezbollah, y especialmente con la nave nodriza de todo este tema que es Irán. 2 jóvenes hermanos argentinos fueron detenidos por la Policía Federal en Buenos Aires por estar vinculados con el movimiento terrorista Hezbollah. Durante el allanamiento de su domicilio fueron encontradas armas largas y revólveres, así como una importante cantidad de municiones. Los hermanos Kevin Gamal y Axel Ezequiel Abraham Salomón fueron detenidos tras una denuncia hecha por la DAYA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, y una investigación realizada por la Policía Federal y el juez Sebastián Ramos, según la cual los hermanos habrían realizado incluso entrenamientos militares en viajes al exterior. En los últimos meses habrían viajado a diversos países del Medio Oriente como Qatar, Emiratos Árabes y Turquía. Los hermanos niegan tal vinculación y sostienen que se dedican al negocio de la limpieza, a pesar de que en su residencia se encontró, más allá de las armas, una bandera del movimiento terrorista y una foto de su líder, Hassan Nasrallah. Hace un par de meses hubo otra detención de una de las figuras centrales del movimiento terrorista Hezbollah en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, encargado de lavar dinero del narcotráfico para ser utilizado por el movimiento terrorista. Sí, la presencia de Hezbollah en Sudamérica ha sido denunciada desde hace mucho tiempo, especialmente cuando, algunos países de la zona se organizaron y tenían unos lazos vinculados con Irán, como era la Venezuela de Chávez después de Maduro, Cuba y las sucursales ideológicas de Nicaragua, Bolivia y en su momento Ecuador, y de menor medida, pero con mucha mayor influencia, también países de la categoría de Brasil y Argentina, que hoy en día han cambiado mayoritariamente sus regímenes. Y por lo tanto el tema de esta triple frontera, este punto donde se unen las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay, que desde hace mucho tiempo se dedica, su industria principal es el contrabando de bienes, pero el tema es que en ese punto ya los bienes se refieren, por ejemplo, a armas, a secretos de Estado, a tráfico humano, etcétera, etcétera, y el dinero que se lava a través de ese tipo de contrabando va a financiar a un grupo terrorista que, como Hezbollah, no es la primera vez que se oye hablar de él en Sudamérica. El atentado de 1992 contra la Embajada de Israel en Argentina, recuerden la fecha, 1992, pasaron ya 26 años, y incluso fue reivindicado a través de un vídeo por el propio Hezbollah, es decir, no es una acusación simple y formal de algún periodista. Y lo mismo pasó con el atentado contra la AMIA, el mayor atentado antisemita en la historia del continente, que fue responsabilizado a la acción por Hezbollah a través de una planificación iraní que nunca se ha podido demostrar gracias a las trabas de la justicia argentina y sus influencias políticas durante mucho tiempo. Y también incluso cabría aventurar que, como alguna publicación de contraespionaje internacional explicitó en su momento, el propio asesinato del fiscal Nisman se podría haber debido a la acción de un comando de Hezbollah.
Es decir, Hezbollah actúa en Latinoamérica impunemente desde hace mucho tiempo, pero ahora ha habido una primera acción. Paraguay ha detenido a alguien encargado de lavar el dinero y en Buenos Aires se han detenido a estos dos hermanos que dicen que se dedican a la limpieza, pero no sé a qué es lo que limpian, si los cañones de los rifles, porque eso es lo que ellos tenían. No es solamente tener un banderín con la imagen de Hassan Nasrallah en la casa. Como dice su tío, todo el mundo puede sentirse identificado con el grupo con el partido que sea, pero lo que no explica es por qué esa identificación va acompañada de armas de asalto, de rifles, de pistolas, de munición y de otros elementos para cometer actos terroristas. Hasta aquí la primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda tras una pequeña pausa. Comenzamos la agenda cultural de esta nueva semana aquí en Radio Sefarad. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Cuéntanos qué nos traes para esta semana, no la última, pero casi. La última de noviembre. Pues mira, nos situamos en Polonia porque el profesor polaco-canadiense Jan Grabowski de la Universidad de Ottawa ha presentado una demanda por difamación contra la Liga Polaca contra la Difamación en el Tribunal de Distrito de Varsovia. Del profesor Jan Grabowski ya les hemos hablado en otros programas y también, desgraciadamente, de la Liga Polaca contra la Difamación. Ya saben, esta liga que se ha formado para enfrentarse a todos aquellos que quieren que Polonia y los polacos reconozcan su responsabilidad en la Shoah. Ellos niegan la participación polaca en el Holocausto y entonces, en junio de 2017 la Liga publicó una declaración de condena al profesor Grabowski, que es un estudioso del Holocausto. Fue firmada por 134 personas y circuló entre otros sitios. Llegó a la propia Universidad de Ottawa, donde ejerce su trabajo el profesor Grabowski. En este documento que se calumniaba al historiador polaco-canadiense él se ha querellado contra la Liga. Y además pretende que cada una de las personas que en junio firmaron esa declaración difamatoria compre y done a una escuela secundaria polaca una copia del libro Noche sin fin, el destino de los judíos en los condados seleccionados de la Polonia ocupada. O sea que no solo le preocupa su propio honor, sino que también, la verdad llegue a los estudiantes de secundaria. La declaración de la Liga apuntaba a una supuesta actitud difamatoria y desfavorable del profesor hacia Polonia y los polacos, expresada a través de su publicación de los resultados de su investigación sobre el Holocausto y los crímenes cometidos por los polacos contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La declaración sugiere que la investigación de Grabowski es antipolaca, lo que, en opinión de la organización, viola directamente no solo su reputación académica, sino también su orgullo nacional. Grabowski señala que nadie de los firmantes de la declaración de la Liga es un profesional que se ocupe de la historia del Holocausto. Recuerda que el objetivo de la Liga Polaca contra la Difamación es enderezar la información falsa sobre la historia polaca y su presidente, Sebrysky, hasta hace poco era el vicepresidente de la Fundación Nacional de Polonia, fundada por el gobierno derechista que actualmente gobierna este país. Grabowski es historiador en la Universidad de Ottawa, como les hemos dicho, cofundador del Centro para la Investigación del Holocausto en Varsovia y autor y editor de numerosas publicaciones sobre el Holocausto. Su libro Judenhaft, Cazando Judíos, en 2014 recibió el Premio Internacional del Libro Yad Vashem por la investigación del Holocausto. Desde luego nos fiamos muchísimo más de Yad Vashem, por supuesto, que de esta Liga Polaca contra la Difamación. Así que le deseamos toda la suerte del mundo al profesor Grabowski. Esta es la noticia que abría la agenda cultural de hoy en Radio Sefarad. Continuamos ahora, Raquel, y lo hacemos ¿con qué? Pues seguimos hablando de polacos. En este caso
de un libro que ya nos presentaron aquí los responsables de la editorial Báltica, El Arca del Tiempo, y que ahora, bueno, pues se va a presentar en Centro Sefarad de Israel este 20 de noviembre a las 7 de la tarde. En la presentación participará Katarina Olszewska Sonnenberg, quien fue la persona que vino aquí a Radio Sefarad a hablarnos de este libro, y además estará acompañada por el autor de la introducción al libro, Sergio Sánchez Benítez, José Fajardo, profesor de Historia en la Universidad Complutense, y Fernando Páramo, periodista y coautor de la Guía Didáctica de la Shoah. Les hablábamos, como les decimos, de este libro ya con anterioridad aquí en Radio Sefarad, un libro que ha sido tratado con extrema sensibilidad y cuidado por la editorial. Es fiel a la historia, está inspirado en hechos que realmente sucedieron en el gueto de Varsovia. Nos presenta a Rafal, que es un niño que vive en el gueto, un barrio convertido en una gigantesca prisión. A su alrededor todo es hambre, miedo, desesperación, pero a él le apasionan los libros y en ellos encuentra pues, una manera de huir de la realidad. Un día en la biblioteca del gueto cae en las manos del protagonista un libro muy especial, La máquina del tiempo, donde encontrará claves secretas para vivir aventuras reales en una ciudad repleta de peligros. El Arca del Tiempo es una novela sobre el Holocausto para todos los públicos, un viaje a través del tiempo, donde la vida, la amistad y la esperanza vencen a la muerte, el odio y el terror. Y bueno, es un libro que nos vino altamente recomendado, no en vano. La directora del Centro de Estudios sobre el Holocausto en la Academia Polaca de las Ciencias, coautora del libro El gueto de Varsovia, guía de una ciudad inexistente, Bárbara Elgenhin, dice que reconoce que tiene recelos hacia los libros sobre el Holocausto para jóvenes, tipo El pijama de rayas, etcétera, El niño del pijama de rayas, pero este me ha sorprendido positivamente, dice la directora del Centro de Estudios sobre el Holocausto. No pude despegarme de él, algo que no me ocurre con frecuencia. Es un libro veraz, magníficamente escrito y emocionante, y que ahora, como les decimos, se presenta en Centro Sefarad. Bueno, pues una máquina del tiempo que nos traslada al pasado, y en un futuro muy cercano se presentará este libro en como dice Raquel, sí, en la tan casa cercano como hoy mismo, ¿no? Este 20 de hoy mismo, de bueno, mañana, según para cuando nos escuchen claro, ustedes. Hoy se emite estas noticias a partir de las 7:30 hora española. Claro, ya saben que estamos en el informativo Radio Sefarad, estamos a caballo entre el lunes y el martes, o sea que según nos escuchen. Si nos escuchan a tiempo, igual pueden ir a verlo. Y si ojalá, no, y si no, les ponemos el enlace para que recuperen la entrevista. Para utilizar la máquina del tiempo de Radio Sefarad. Exacto. Bueno, ¿con qué cerramos la agenda? Cerramos con otro libro. Hoy estamos muy literarios, pero en este caso abandonamos Polonia, abandonamos lo contemporáneo y viajamos en el tiempo hacia el medievo español. Ya saben, una edad de oro para el pensamiento y la mística judía en nuestro país. La luz del intelecto, Orjak Sekel, de Abraham Abulafia, es el título que nos presenta la editorial Obelisco. Nos habla del autor. Ya saben que Abulafia es una rara avis dentro del judaísmo medieval. A pesar de tratarse de uno de los más destacados pensadores de la tradición sefardí, la obra de este rabino nacido en Zaragoza en el siglo XIII ha sido olvidada demasiado a menudo, quizá a cuenta de las controversias en las que se vio implicado, porque Abulafia era un personaje especial. Por ejemplo, aseguró haber vivido experiencias proféticas en Barcelona. Lideró un movimiento mesiánico entre las comunidades israelitas del Mediterráneo, o viajó a Roma para tratar de convertir al judaísmo al Papa Nicolás III. Sin embargo, la hondura de sus planteamientos filosóficos y místicos ha suscitado el interés de autores como Gershon Scholem y Umberto Eco, y su pensamiento se estudia hoy en escuelas rabínicas de todo el mundo. Este libro, La luz del intelecto, es una de las piedras angulares de su obra y permite conocer no solo su pensamiento, sino una corriente significativa dentro de los cabalistas españoles del siglo XIII. Está considerado el máximo exponente de la llamada cábala estática. Y bueno, como siempre intentaremos hablar con algún responsable de la editorial para dedicarle más tiempo a La luz del intelecto de Abraham Abulafia. Muy bien, Raquel, pues hoy se ve que la cosa va de máquinas del tiempo. Exacto. Merece la pena casi usar la de Abraham Abulafia, ¿no? Para meterse en esos entresijos en los que andaba él
Este o al menos de personaje los tan que él hablaba, ¿no? especial. Muy bien, pues así nos despedimos de todos ustedes en Radio Sefarad y les esperamos mañana aquí de nuevo. Hasta mañana.